Pues vamos a estudiar, continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esto? Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Estamos ya capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Entonces, vamos a estudiar esta carta que ya tiene días que empezamos. Dentro de la palabra de Dios, que es toda la Biblia, tenemos cartas muy teológicas, muy profundas, como es la carta a los romanos. Pero también tenemos cartas que son muy prácticas, como es Primera de Corintios. Es una carta muy práctica, nos da muchos parámetros prácticos de la vida del creyente. Entonces es una carta también muy importante de estudiar. Ya hemos estudiado los primeros 9 versículos. Si recordamos, nuestro hermano Agustín en un primer domingo nos dio a conocer el contexto de esta carta a los Corintios. Posteriormente vimos con él mismo el saludo en los primeros 3 versículos, el saludo de Pablo a los Corintios, y en los versículos del 4 al 9 estudiamos las bendiciones que como hijos de Dios tenemos. Y hasta el momento, desde lo que hemos estudiado los primeros 9 versículos, hasta el momento todo parece que está muy bien. Todo parece que está muy bien. Se da gracias a Dios por la gracia de Dios, por la salvación. En estos 9 versículos se da gracias por su palabra, por su testimonio, se da gracias por su don, y también se da gracias porque nos confirma y porque nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 9. Entonces, el autor de Corintios, de la primera carta a los Corintios, daba gracias a Dios por todo esto, y él enfatizaba el versículo 9 porque nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sin embargo, como ya nos lo explicaron anteriormente, Pablo ya había estado en Corinto, razón por la cual Pablo sabía muy bien lo que sucedía en este lugar, conocía muy bien la iglesia, conocía muy bien las formas de vivir en Corinto, que ya nos las explicaron. Había mucha depravación, había mucha maldad. Entonces Pablo conocía muy bien este lugar. Después de haber saludado ya a sus destinatarios, después de haber dado gracias por ellos, comienza él con una exhortación la cual tenemos en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 17, a los cuales voy a dar lectura, y posteriormente le voy a pedir de favor a nuestro hermano Jorge Álvarez haga una oración para encomendar este tiempo al Señor. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea vana la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre, nuevamente nos acercamos a ti, Señor, y poner en tus manos este tiempo, Señor. Este tiempo, Padre bendito, en el cual, Padre Santo, pues se nos va a predicar tu palabra, Señor. Se nos va a dar a conocer tu palabra, el mensaje de esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas quien guía a nuestro hermano Jorge, Señor. Que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos instruya, Señor. Y que las palabras que salgan de su boca, Señor, sean palabras que como iglesia, que como congregación, necesitamos escuchar para cada día, Padre bendito, crecer en nuestra vida espiritual. Y que no solamente las escuchemos, Señor, sino que las atesoremos en lo más profundo de nuestros corazones y que las pongamos en la práctica, Señor. Que al salir de este lugar, Señor, vayamos, Señor, pues a nuestros hogares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, Señor, y les demos también a conocer tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus benditas manos, Señor, sabiendo que todo esto es para honra y gloria tuya, Señor. Oramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Como podemos notar rápidamente, se nos está hablando de divisiones y de contiendas. Divisiones y contiendas dentro de la iglesia, de las cuales sabemos que no traerán como consecuencias cosas buenas. De eso podemos estar seguros. Ya lo había dicho nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 12:25: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y hay un dicho muy común: ¿quieres ganar? Divide y vencerás. Entonces, la división, la contienda, nunca va a traer algo bueno como consecuencia. Teniendo esto en la mente, teniendo esto en nuestra mente, sabemos que había una gran urgencia de corregir este problema en la iglesia de Corinto. Si había divisiones y contiendas, se tenían entonces que corregir. Y esta es una de las causas por la cual se escribe esta epístola. Recordemos que cuando se nos habló del contexto histórico de esta carta, nos decían que cuando Pablo fue informado por los de Cloé de la situación que estaba sucediendo, se vio en la urgente necesidad de escribir esta carta. Esa es una de las causas por la cual se escribe esta carta. Entonces esto quiere decir que era algo urgente que tratar. Y vemos aquí entonces esta exhortación que nosotros acabamos de leer. Vamos a ir dando lectura a esta exhortación, a estos versículos poco a poco, uno por uno, rescatando de cada uno de estos grandes enseñanzas, pero enseñanzas muy prácticas. Por eso les decía en un inicio, Romanos es una carta muy teológica y Corintios es una carta muy práctica. Entonces dice el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí vemos el comienzo de dicha exhortación. Vemos un gran amor pastoral. Se refiere a ellos como hermanos. Os ruego, hermanos. Está entablando con esto una relación muy estrecha de amor entre el autor y los corintios. Y les dice: os ruego. O sea, les está rogando. El domingo antepasado veíamos cómo se defendía, el mismo autor defendía su apostolado, defendiendo su propia autoridad que él tenía para dar órdenes a la iglesia de Corinto. Sin embargo, les dice: os ruego. No se los dice como una orden. Algunas otras versiones dicen: os exhorto. Entonces, lo primero de manera práctica que debemos de rescatar es que cuando alguien nos exhorta, cuando alguien se acerca para exhortarnos, que pueden ser nuestros líderes
o puede ser cualquier otro hermano, lo hacen por el amor y el afecto que nos tienen. De esta manera están expresando su preocupación, están expresando su amor. Y muchas veces cuando alguien nos exhorta, lo primero que decimos: ¿y él quién es para exhortarme si está peor que yo? Pero debemos entender que es por ese amor que siente hacia nosotros. Entonces aquí el apóstol dice: os ruego, hermanos. No les habla con esa autoridad. Y luego, esta exhortación, este ruego, vemos que es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 10. Entonces el apóstol acude a Dios como un sustento de lo que él está diciendo, de lo que va a comenzar a decirles durante esta exhortación. Él comienza a hacerlo así. De hecho, desde el versículo 9 dice: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si fuisteis llamados, le está hablando a creyentes. Ya les había aclarado que somos llamados a la comunión. Somos llamados a estar en comunión como hijos de Dios. Por lo tanto, si todos somos llamados a lo mismo, a estar en comunión, y somos llamados por el mismo, o sea, por Cristo, debemos de ser del mismo parecer. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sin embargo, no era así. De acuerdo a la palabra de Dios, lo correcto es eso. Si somos llamados a lo mismo y por el mismo, entonces todos debemos de ser del mismo parecer. Pero no era así. Y es la causa de este ruego o de esta exhortación. Y el ruego o la exhortación es que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones. Entonces, como miembros de una misma congregación, aquí no le está hablando a la Iglesia Universal de Cristo, le está hablando a una congregación en específico. Y como miembros de una congregación en específico, debemos de hablar lo mismo. Debe de haber entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, lo dice Romanos 15:5. Debe de haber entonces un mismo sentir según Cristo Jesús. Porque si todos somos creyentes, todos somos hijos del mismo Padre, somos hijos del mismo Dios. Debemos entonces de tener unidad doctrinal, de tal manera que todos debemos de confesar nuestra fe de Cristo ante el mundo. No puede haber diferentes pensamientos en cuanto a nuestra doctrina. Tenemos que tener una unidad doctrinal. Ejemplo: Cristo nació de una virgen. ¿Alguien de aquí dice no? Esa es una verdad doctrinal, cabal, clara y precisa, que todos debemos de coincidir en esa. Cristo tuvo un nacimiento virginal. No puede haber alguien que difiera de esto y que diga: Cristo o nada más es Dios o nada más es hombre. Es las dos cosas al mismo tiempo. Si alguien difiere de esto, estamos hablando cosas diferentes y por lo tanto no hay unidad doctrinal. Entonces, al no hablar la misma cosa, esto provoca divisiones. Por eso este versículo nos dice: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y vean lo que dice: perfectamente unidos. Esto nos está hablando de una unidad perfecta. Y esta unidad perfecta únicamente se logra por medio de Cristo. Todos los creyentes miembros de una iglesia local deben de ser de la misma mente y del mismo parecer. Tiene que ser así. ¿A qué se refiere mente y a qué se refiere parecer en este caso? La mente
en este caso se refiere a la capacidad de observación que un individuo tiene. Todos tenemos cierta capacidad de observación y observamos lo que pasa a nuestro alrededor y decimos lo que pasa a nuestro alrededor y muchas veces señalamos con el dedo lo que pasa a nuestro alrededor, pero el dedo nunca se voltea así. ¿Quién sabe por qué? ¿Será porque no me conviene? Entonces tenemos que ser observadores de una misma mente y de un mismo parecer. Parecer equivale aquí a pensamiento. Es el pensamiento o el parecer, es la capacidad de formarse un juicio o alguna opinión acerca de un tema en específico, acerca de algo. En la práctica, ¿cómo se aplica esto? Yo les decía, es muy práctica esta carta, ¿no? ¿Cómo se aplica esto? Todos coincidimos en que Cristo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todos coincidimos en que Cristo murió por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todos coincidimos en los tatuajes. No todos coincidimos en el noviazgo. No todos coincidimos en la vestimenta. No todos coincidimos en la música o muchos temas que puedo mencionar ahorita. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia opinión. Y entonces tenemos una diversidad de opinión. Y yo sí estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, y debe de ser así, no debe de ser así. Esto es muy común. Esto es muy normal. Y mi opinión es la que vale, la tuya no vale. Pero el otro dice, vale la mía, la tuya no. Y lo peor de esto es que todavía empezamos a buscar versículos bíblicos que sirvan para sustentar mi propia opinión. ¿Estamos de acuerdo que sucede esto y que es una realidad? Pero la Biblia nos dice que seamos de la misma mente, que seamos del mismo sentir, del mismo parecer, del mismo hablar. ¿Cómo podemos lograrlo entonces? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo se logrará? Cuando nosotros opinamos algo diferente a los demás, cada uno de nosotros pensamos que estamos en lo correcto. Y yo digo que esto es lo correcto por esto y por esto. Y háganle como quieran. Y el otro dice, pero yo también estoy correcto por esto y por esto. Y háganle como quieran. Y entonces empieza la división. Y después de la división se empiezan a hacer los pequeños grupos. Es que yo estoy de acuerdo con él, no voy con él. Yo estoy de acuerdo con él, no voy con él. Yo estoy de acuerdo con ella, no voy con ella. Y empiezan los grupos, pequeños grupos. Pero esto es algo muy fácil y muy sencillo de quitar y de evitarlo. ¿Cómo? Vayamos a las Escrituras. Y que las Escrituras nos digan, ellas nos hablarán y nos dirán si tú estás o no estás en lo correcto. Si yo estoy o no estoy en lo correcto. Dejemos que las Escrituras nos hablen. Dejemos que las Escrituras digan qué es lo correcto. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 2. No pierdan 1 Corintios. Y vamos a ver en la práctica cómo podemos atender esta situación. Filipenses capítulo 2. Vamos a ver en la práctica cómo podemos solucionar estas situaciones de divisiones, de diferentes opiniones. Vean que de los temas que mencioné, yo no dije ahorita hasta el momento, no di ninguna postura, porque la palabra de Dios es la que nos las tiene que decir. Dice Filipenses 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Entonces, si hay una consolación en Cristo, ver cómo todo es en Cristo, una consolación en Cristo, consuelo de amor en Cristo, comunión del Espíritu en Cristo, afecto entrañable en Cristo, alguna misericordia en Cristo, ¿qué dice el autor, el apóstol aquí en Filipenses? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Porque entonces todos tenemos algo en Cristo y por eso es que debemos de coincidir. No porque alguien sea muy bueno o porque alguien tenga la razón. Es en Cristo. Versículo 3. Nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí está la clave. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo voy a lavar los baños para creer que soy bien humilde, para creer que soy bien servicial. Y es vanagloria. En verdad, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y por qué lo voy a estimar superior a mí mismo si ni lo conozco? Si ni viene a la iglesia, si casi no se reúne y todavía va a ser superior a mí mismo. La palabra de Dios te lo dice. La palabra de Dios te lo enseña. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno cual también por lo de los otros. Entonces, si yo quiero hacer algo que para mí está bien, que para mí es lo correcto y que no tiene nada de malo, la clave está en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces yo sé que está bien, pero te afecta, te incomoda, te molesta, te duele. Por amor al Señor y por amor a ti, pues no lo hago. La palabra de Dios habla en nuestros corazones. Y entonces, ¿cuáles divisiones y cuáles contiendas? Es algo que tenemos que tener cuidado, y a pesar de que lo leemos en la palabra de Dios, alguien dirá, yo lo voy a hacer, no me importa. La Biblia no dice tal cual las cosas. La Biblia no dice tal cual si es o no es correcto. Entonces, lo voy a hacer. No estoy incurriendo en ningún error porque la Biblia no lo dice. Y sí, ciertamente vas a encontrar, a lo mejor, no vas a encontrar algunas cosas que digan la Biblia tan tajantes y tan claras que quisiéramos saber. No vamos a encontrar un versículo que diga, no uses un tatuaje. No lo vas a encontrar. Búscalo por donde quieras. No lo vas a encontrar. Pero sí hay principios. Y hay principios bíblicos contundentes para cualquier situación. No vas a encontrar que diga un versículo que diga, no fumes. No está, búscalo y no lo vas a encontrar. Un versículo que diga, no te emborraches. Tal cual como lo estoy diciendo, literal. Lo vamos a encontrar. Pero hay principios. Entonces, en lo fundamental debe de haber unidad. En lo no esencial debe de haber tolerancia. Y en todas las cosas debe de haber amor. Amor entre nosotros. No podemos permitir que haya divisiones y contiendas en nuestra congregación. Por ningún motivo, por ninguna causa. Dice el versículo 11, 1 de Corintios, capítulo 1, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. No se sabe mucho quiénes eran los de Cloé. Tal vez vivían en Corinto, o tal vez vivían en Efeso, lugar donde se escribió esta carta. Recordemos que Corinto era un lugar donde mucha gente acudía, era un lugar de comercio.
Había mucho comercio, entonces la gente iba de paso, la gente se quedaba, la gente iba, venía. Entonces Corinto era un lugar multicultural, ¿no? Llegaba gente de todo tipo, de todos lados, y ya nos contextualizaron, había mucho pecado, había mucha maldad. Entonces no se dice mucho acerca de los de Cloé. Tal vez vivían en Corinto, tal vez vivían en Efeso, pero se entiende muy bien aquí que los corintios sí los conocían, a los de Cloé sí los conocían. No se sabe si Cloé eran creyentes o no eran creyentes, es más, no se sabe si Cloé era mujer o era hombre, pero el asunto es que los de Cloé informaron a Pablo lo que estaba sucediendo. Fueron claros. Entonces, al mencionar la fuente de información, nos queda claro que no se trataba de rumores, no se trataba de chismes, sino se trataba de hechos. Mencionar la fuente de información es algo que debemos de aprender. Por eso les dije que esta carta es muy práctica. Es algo que debemos de aprender. En muchas ocasiones escuchamos comentarios como los siguientes: te voy a decir, pero no digas que yo te dije. Ese no digas que yo te dije, estás ocultando algo. Entonces estás mintiendo. Entonces lo que me estás diciendo no es verdad, no es cierto. ¿Por qué quieres ocultarte? El otro dicho: se dice el pecado, pero no el pecador. No, es que yo no quiero decir para que no se haya chisme, no se haga chisme, y mira, ¿cómo crees? Nomás te lo digo aquí en confianza entre nosotros. Es más, te lo digo para que oremos. Bien espirituales, ¿no? No digas nada, ¿eh? Cuando escuchamos comentarios de este tipo es muy claro que la persona nos está mintiendo y tiene miedo a ser confrontado. Entonces, tenemos que decir la fuente de información. Y tal hermano me dijo esto de ti, tal cual. Ay, no, ¿qué dirán? Si soy bien espiritual, pues si eres espiritual, eres transparente. Entonces, aparte de saber la fuente de información, aquí fue muy clara y dijo los de Cloé. Era muy claro quiénes avisaron, quiénes dijeron. La información también debe de ser clara y precisa. ¿Qué informaron los de Cloé? Que hay entre vosotros contiendas. Eso dijeron. Al decir hay entre vosotros contiendas, ¿la información queda clara y precisa o queda cortada? Queda cortada. Dice hay contiendas entre vosotros, pero no dice qué tipo de contiendas, no dice entre quiénes, no dice nada. Queda cortada, ¿sí o no? Sin embargo, la información es muy clara y muy precisa porque la información continúa hasta el versículo 12. Dice el versículo 12: ahora quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora sí la información está clara, precisa y completa. O sea, no lo dejo nada más en contiendas. Si se dice que había contiendas, se presta otra vez para el chisme y la murmuración. ¿Quién estará en contienda con quién? ¿Por qué será la contienda? ¿Quién la comenzó? Y todos comenzamos a especular, y es el chisme de los chismes. Entonces, la información tiene que ser clara, precisa y concisa. Entonces, cuando alguien te venga a decir algo, que te lo diga claro, preciso, con argumentos, con evidencias, con señales, y que te permita decir que él te lo dijo. Porque eso de que no digas que yo te dije, hay mentira. Entonces, era muy práctico aquí el asunto en Corintio. Con esto vemos, con el versículo 12, vemos que el autor de la carta a los Corintios estaba bien informado de lo sucedido. Los mismos corintios habían creado estas divisiones dentro de la iglesia. Lo estaban relacionando con personas específicas, los cuales en ningún momento estas personas habían tenido la intención de hacer grupos.
Ni Pablo, ni Cefas, ni nadie, ni Apolos tenían la intención de hacer grupos. En ningún momento estas personas fueron a Corinto para formar su propio grupo. Quienes lo hicieron fueron los mismos congregantes de la iglesia de este lugar. Yo me voy con él porque él me cae mejor. Yo me voy con él porque él me habla bien. Yo me voy con él porque me apapacha y me dice lo que quiero escuchar. Con él no me voy porque esta gente me dice lo que la Biblia enseña y me duele y no me gusta. Porque dicen que la verdad no peca, pero como incomoda, ¿verdad? Y empiezan a formarse los grupos. Y entonces yo soy de Jorge, yo soy de Luis, y yo soy de Fernando, etc. Y empiezan a formarse los grupos. Vemos aquí que se formaron 4 grupos. El primer grupo dice, yo soy de Pablo. Pablo era el menos importante, pero era el grupo más numeroso en Corintio. Pablo plantó la iglesia, lo dice Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 11, y aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice Pablo, yo planté. Entonces Pablo es el que fundó la iglesia en Corintio. Era el padre espiritual de los corintios, pero su meta no era formar un grupo. La meta de Pablo está en el versículo 6, capítulo 1. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Su meta de Pablo era confirmar a Cristo en los corintios. No era formar un grupo. Pero todos decían, y se creían mucho al decir, yo soy de Pablo, de aquel que fundó la iglesia. Otros decían, yo soy de Apolos. Apolos, por lo que dice Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 28, era un gran predicador, muy elocuente, tenía mucha habilidad de palabra, era un buen orador, era un buen predicador. Apolos llegó a ser el sucesor de Pablo en Corintios. En Corinto dice el versículo 6 que ya leí, del capítulo 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, humanamente pudiéramos pensar que Pablo tenía un gran contrincante en el púlpito de la iglesia de Corinto, porque Apolos tenía una habilidad verbal muy buena, era un buen orador, tenía gran elocuencia, pero ambos eran colegas del mismo ministerio, que era predicar el evangelio de Cristo. Entre ellos no se veían como competidores, se veían como compañeros. En ningún momento ellos quisieron formar grupos, y el grupo de Apolos y el grupo de Pablo. Ellos iban con una misma meta. Estaban en liderazgo ambos. Estaban compartiendo el evangelio. La iglesia había formado grupos, pero ellos no estaban de acuerdo en los grupos. ¿Cómo es el liderazgo en las iglesias actualmente? Y hablo de iglesias donde hay un pluralismo en el liderazgo, ¿no? ¿Cómo es el liderazgo actualmente? ¿Habrá competencia? Si en nuestra iglesia hay competencia, ¿qué tendremos que hacer como congregantes, como ovejas de esta congregación? Si no lo hay, gracias a Dios, ¿no? Pero es algo que tenemos que tener en la mente, algo que tenemos que pensar, porque los grupos se siguen formando y otro grupo dice, yo soy de Cefas, o sea, Pedro. Pedro, que era muy respetado porque se le conocía como el padre de la iglesia, porque en aquel entonces ya decían, Dios es al que le dio las llaves, ¿no? Al que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, entonces Pedro es el bueno, Pedro es el mejor, es el principal. Además recordemos que Pedro era el vocero de los apóstoles. Pero Pedro y Pablo también se respetaban mutuamente. No había división entre ellos. Incluso Pedro en sus cartas, como lo estudiamos anteriormente, enaltece a Pablo.
en la segunda carta de Pedro. Entonces no había división entre ellos. Ellos estaban muy bien. Quien hizo la división y el grupo fue la misma congregación, la misma iglesia. El cuarto grupo es el de Cristo. Yo soy de Cristo. Hay varias situaciones con esta parte del versículo, con esta frase que dice yo soy de Cristo. Una es el hecho de por qué, si estamos hablando de Cristo, por qué no se le da la preeminencia y se menciona hasta el último. Se menciona al final y no al inicio. ¿Por qué? Algunos dicen que hay un error de los copistas que han ido copiando la palabra de Dios y que debería de decir Crispo. Y ellos se equivocaron y entonces escribieron Cristo. Pero esto queda totalmente descartado. La otra es que varios fieles de Corinto y Pablo protestaban en contra de partidos humanos, que el partido de Apolos, el de Pablo, el de Pedro, y afirmaban que en el cristianismo únicamente debe de existir un partido. ¿Cuál partido? El de Cristo. Pero si hay un partido únicamente y es el de Cristo, a esto se le llama política. Y en la iglesia no puede haber política. En la iglesia no hay democracia. En la iglesia hay teocracia. Entonces tampoco puede existir el partido de Cristo. La otra, que es la más acertada, creo que es la correcta, es que había personas que en oposición a los demás partidos se presumían y se gloriaban diciendo que eran los únicos verdaderos seguidores de Cristo, y ahí venía la vanagloria y la jactancia espiritual. Yo soy de Cristo. Yo no me ando con cositas que soy de Pedro, que soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y se formó otro grupo, y al final de cuentas eran igual que todos. Pero la jactancia espiritual en las iglesias está a la orden del día. No, es que yo soy más maduro que tú. No, es que yo soy más espiritual que tú. Pero no hay un instrumento que pueda medir la espiritualidad. No la hay. No lo hay. No lo vas a encontrar. No hay ninguno. Es tu relación tú con Dios. Y nada más. Entonces existía esa jactancia espiritual entre ellos y decían, yo soy de Cristo. Ni de Pablo ni de nadie. Yo soy de Cristo. Mucho menos de Pedro, ¿no? Mucho menos de Apolos. Yo soy de Cristo. Véanme, yo sí soy cristiano, yo sí soy espiritual. Y entonces cayeron en la misma jactancia, ¿no? ¿Creen que seamos así nosotros? ¿Creen que cada uno de nosotros pensemos así de nosotros y que nos sintamos muy espirituales? ¿Creen que haya entre nosotros este sentir? Pensemos un poco en nuestra propia vida, reflexionemos en nuestra propia vida. Habrá quien digamos, yo soy el mejor cristiano de esta iglesia. Piensen y van a ver que en algún momento hemos pensado así. No tan directamente, pero hemos dicho, es que yo sí voy y él ni va. ¿No me estoy sintiendo superior? ¿No me estoy sintiendo mejor? Pero ¿en qué momento hemos ido a buscar a ese que ni va a preguntarle qué te pasa, cómo te sientes? Pues no fui por flojera. Pues entonces te exhorto, ¿no? Pero no fui porque me pasa esto y esto. Entonces te ayudo. Y entonces tal vez sí seas de los más maduros espiritualmente. ¿Pero lo hacemos? No lo hacemos porque la jactancia espiritual está a la orden del día. Y nos gusta que nos vean como el más espiritual. Pero es un grave error. Entonces vemos cómo está la situación de fuerte, y ante esta situación que se estaba viviendo en la iglesia en Corinto, Pablo reacciona de manera fuerte, de manera pronta y de manera rápida. Dice el versículo 13, Primera de Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces el autor de esta carta reacciona inmediatamente y dice: ¿qué está pasando? Reacciona por medio de 3 preguntas retóricas. ¿Por qué preguntas retóricas? Una pregunta retórica es aquella que en su misma pregunta está la respuesta contenida y de inmediato se sabe la respuesta. Tienen ya una respuesta inmersa. Al preguntar, ¿está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta lógica? Que no. La respuesta correcta es no. Recordemos que solamente hay un Cristo, lo dice Efesios 4:5, un Señor. Pero tal parece que para los corintios la respuesta era así, que sí estaba dividido Cristo, porque ellos estaban dividiendo la iglesia. Y al dividir la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿a quién estaban dividiendo? A Cristo. Bien sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que una cabeza no se puede dividir. No se puede dividir. Y si la cabeza no se puede dividir, el cuerpo tampoco se puede dividir. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso les pregunta entonces, ¿qué está sucediendo, no? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la función del cuerpo? Honrar y obedecer a la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que da las órdenes. La cabeza indica lo que debes de hacer, pero aparte de dar las órdenes, la cabeza es la que recibe, de la que recibimos el sustento y la dirección para todo. Con esta pregunta que hace el apóstol, su intención es volver la mirada de los corintios a Cristo, a la cabeza del cuerpo que es Cristo. Que le den la honra a Cristo, que busquen a Cristo, y entonces está buscando o promoviendo la unidad de la iglesia. Es un asunto que él el autor retoma más adelante, muy adelante en la carta. Vayamos al capítulo 12 de Primera de Corintios. Y lo vuelve a retomar de una manera muy práctica. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces nosotros, como miembros de una iglesia local, nosotros somos esos miembros los cuales fuimos bautizados por el mismo espíritu, el Espíritu de Dios, y todos bebimos de ese mismo espíritu. Si es así, no tenemos que estar divididos. No tiene que existir división alguna en la iglesia. La segunda pregunta que hace en el versículo 13 es: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Nuevamente la respuesta correcta está implícita y la respuesta es no. ¿Fue Pablo crucificado por nosotros? No. Sin embargo, lo vuelve a hacer con la intención de enfatizar lo anterior, que Cristo no está dividido. El único que fue crucificado por nosotros es nadie más, Cristo únicamente. Sabemos bien que Cristo es el que fue crucificado, sabemos bien que Cristo es el que se sacrificó, el que sufrió. Él es el que murió en la cruz por todos los pecadores. Por lo tanto, no era posible que ellos dijesen: yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Pedro.
No podían decir esto porque le estaban quitando la honra a Dios. Y la honra tiene que ser siempre a Cristo. Entonces tenían que decir, yo soy de Cristo. Pero con esa convicción y con esa fe. No queriendo formar un grupo de espirituales. Tercera pregunta. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Otra vez la respuesta correcta es no. Recordemos que un bautismo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nuestra fe en Cristo somos salvos y esto nos hace que seamos hijos de Dios. Entonces creo en Cristo y paso a ser hijo de Dios. Y por el bautismo testificamos nuestra identidad con Cristo. Es lo que hace el bautismo. Todo creyente entonces, todo creyente, toda persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, debe de anhelar bautizarse de inmediato. ¿Y saben para qué? Para presumir y gritarle a la gente que son de Cristo. Ese es el bautismo. Testificarle que ahora le pertenezco a Cristo. Entonces todo creyente, todo recién creyente debe de anhelar esto con ganas, para gritarle a la gente que soy de Cristo. Quien no lo hace, después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces debe de analizar su propia vida, porque algo no cuadra con su fe. Hay algo que no cuadra con su fe, no sé qué sea, pero hay algo porque no quiere testificar que es de Cristo, ¿no? Incluso en nuestro bautizo deberíamos invitar a todos nuestros amigos y familiares incrédulos, ¿no? Para testificarles que ahora soy de Cristo. Sí se le testifica a la iglesia, pero también debemos de testificarle al mundo. Con estas tres preguntas, lo que se enfatiza es que no debe de haber divisiones entre los miembros de una iglesia. Ningún tipo de división. Un cuerpo, a pesar de ser muchos miembros, tiene que estar bien unido para que funcione correctamente. Bien unido para que funcione correctamente. Bien unido. Imagínense una mano dislocada. ¿Tu mano dislocada va a funcionar correctamente? Aparte que vas a tener dolor, etcétera, pero ¿va a funcionar correctamente? No. Entonces un cuerpo tiene que estar bien unido. Y esto lo hace el Señor. Imagina tu propio cuerpo con tu mano dislocada. No va a funcionar. Imagínate tu propio cuerpo que estés perdiendo la vista. Ya no va a funcionar como tal. Es lo mismo con el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que estar bien unidos para que funcione correctamente el cuerpo de Cristo. En este caso, en Corintio, las causas fueron la formación de grupos por seguir a ciertas personas. En este caso. Pero hay otras causas, ya las mencioné, defender mi propia postura ante alguna situación doctrinal. Y es una situación doctrinal que puede ser tal vez secundaria. Pero defiendo mi postura al grado que comienza a causar división. Otra causa es que a veces quiero obligar que se haga mi pensamiento, lo que yo imagino que está bien. Sea la causa que sea, tiene que ser eliminada porque somos miembros de un mismo cuerpo. Y al ser miembros de un mismo cuerpo, hay una sola cabeza que nos rige. Y la cabeza es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, no puede haber divisiones ni contiendas. Versículos 14, 15 y 16. Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Estos versículos son una aclaración que hace Pablo para evitar que se siga con la división en la iglesia. Todo creyente, como ya lo dije, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, no deben de existir las inclinaciones hacia las personas que nos bautizaron y decir, no, pues es que yo con él, ¿por qué me bautizó? No puede existir ese tipo de inclinaciones. A lo mejor sí tengo cierto aprecio, y qué bueno, pero no esa inclinación de ese tipo, sino que debemos de honrar a Dios porque Él es el que nos dio la vida eterna, y no nos lo dio la persona que nos bautizó. ¿Ok? Entonces, eso era lo que quería aclarar el apóstol. Bien, y vean cómo comienza. Doy gracias a Dios que no he bautizado a tantos, ¿no? Doy gracias a Dios que no he bautizado a muchos. No daba gracias por no hacerlo, sino que daba gracias porque con esto ya no contribuyó a ahondar las divisiones que había en la iglesia de Corinto. Por eso es que daba gracias. Qué bueno que no bautice a tantos para que no sea grande la división en la iglesia, ¿no? Ellos estaban formando grupos, estaban pensando esto, porque Él me bautizó, pues soy de Él, pero el bautismo, vuelvo a insistir, debe de ser una consecuencia de creer en Cristo. Nuestro anhelo debe de ser honrar a Cristo obedeciéndolo por medio de este mandato del bautismo. No es pertenecer a un grupo pequeño que se haya formado en la iglesia en base a la persona que me bautizó. Eso no puede ser. No debemos de contribuir a las divisiones. Por eso Pablo daba gracias a Dios que no había bautizado a tantos. Entonces vemos cómo Pablo estaba dando gracias a Dios por esto y hace la aclaración que no ha bautizado a tantos. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Notamos que Pablo casi no bautizó personas en los versículos 14, 15 y 16. No bautizó a muchos, están contados los que él bautizó. No bautizó a tantos, y eso que anduvo como misionero en varios lugares, pero no bautizó a tantos. Y aquí encontramos el porqué. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esto no quiere decir que el bautismo no sea importante o que no esté incluido. El bautismo está incluido, porque el bautismo es la consecuencia de creer en Cristo. Lo que quiere decir es que el bautismo es lo secundario. Lo que sigue después es la consecuencia de la predicación del Evangelio. El bautismo en agua, como lo hacemos aquí, bajar a las aguas y otra vez salir y subir, no es un medio de salvación. Ese bautismo no nos salva, simplemente es un acto de obediencia a nuestro Salvador. Lo que nos salva es creer en Cristo. Entonces la misión de Pablo es predicar el Evangelio. ¿Cómo lo debe de hacer? ¿Cómo se debe de predicar el Evangelio? Estudio un curso de teología, un libro de 2000 páginas, lo memorizo y después me voy a predicar el Evangelio, porque estoy bien preparado para predicar el Evangelio, porque ahora sí puedo ir a evangelizar, porque ya tomé un año de teología en un instituto. No, ¿cómo dice? No con sabiduría de palabras. Así se debe de predicar el Evangelio, sin sabiduría de palabras. Es decir, no necesitas del adorno de la retórica, de la oratoria, de la elocuencia para poder ir a compartir el Evangelio. Se debe de predicar el Evangelio en términos muy sencillos y muy comunes. ¿Alguien de ustedes de aquí se sabe el Evangelio como en 3 palabras, 4 palabras?
Así bien sencillo. Estoy seguro que muchos se lo saben. Pues así de sencillo es el Evangelio. Y así de sencillo se debe de ir a compartir. Porque parte de la evangelización es testificar con nuestra propia vida, con nuestra propia experiencia, nuestra conversión. Con eso testificamos sin necesidad de utilizar palabras rebuscadas, sin necesidad de estudiar teología para compartir el Evangelio. Y estoy seguro que cualquier creyente nos puede hablar del Evangelio, nos puede predicar, nos puede compartir el Evangelio sin tanta teología. Porque el Evangelio es muy sencillo. 3, 4, 5 palabras, alguien me lo puede decir muy resumido. Y ya lo tienen ahorita en la mente. Es muy sencillo. Entonces, alguien me puede compartir el Evangelio sin tanta teología. A mí me compartió el Evangelio una persona que no sabía leer. Sencillo. Entonces debemos de compartir el Evangelio sin tanta teología, pero sí con un corazón lleno de gozo. Y vamos y lo compartimos con y vamos y lo compartimos de todo el corazón con gozo, porque lo hemos recibido así. Entonces no es necesario que vayamos con elocuencia de palabras, sino con un gozo. Y entonces las personas que nos escuchan no querrán disfrutar de lo mismo, no querrán participar de lo mismo. Por eso es que dicen que debemos de ir con ese gozo, con nuestra propia vida, sin necesidad de elocuencia en palabras. Y vemos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 26. Si vamos a Hechos. Dice la palabra de Dios en Hechos 26, versículos 16 al 18. Lo que se le estaba diciendo al mismo Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Simplemente le estaba diciendo a Pablo: levántate, ve a los gentiles. ¿A quién perseguía Pablo? A la propia iglesia de Cristo. Y ahora le dice: levántate y ve a los gentiles. No le dio un curso de teología, no le dio nada, simplemente le dijo: gracias, hijo, ven a predicar el Evangelio. No necesitamos de teología para predicar el Evangelio, necesitamos hacerlo. Ahora la pregunta es: ¿por qué no debemos de predicar el Evangelio con sabiduría de palabras? ¿Por qué? Regresamos otra vez a 1 Corintios 1:17. Al final nos lo dice: ¿por qué no debemos de predicar con sabiduría de palabras? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esto es algo muy fuerte que ha pasado
a muchos predicadores, a mucha gente, a nosotros nos ha pasado, hemos querido a lo mejor ir y lucirnos hablando para que alguien nos escucha, nos entienda acerca de Cristo, y usamos todo tipo de alegorías, de metáforas y de todo para hacerlo, y resulta que no hay resultados, no hay nada, no hay convertidos. ¿Por qué? Y es algo que Pablo lo decía porque lo sabía muy bien. Vayamos ahora a ver un fracaso de Pablo. Pudiéramos decir, Pablo, un gran elocuente, un gran predicador, un misionero, escribió muchas cartas en la Biblia, pero también fracasó. Y fracasó en ese proceso de evangelizar. Vayamos por favor a Hechos capítulo 17. No pierdan 1 Corintios. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17. Voy leyendo nada más algunos versículos. Sabemos un poquito, voy a hablar del contexto nada más. Y lo sabemos porque hasta en la escuela nos han enseñado y nos han hablado siempre de tanta filosofía y de tanto pensamiento con los griegos. Entonces conocemos muy bien el contexto. Pero veamos un ejemplo de esto con el mismo Pablo. Usó sabiduría de palabras, pero resultó en un fracaso. Dice Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Ok? Comienza a predicar el Evangelio. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Vean, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los anteriores y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y comienza entonces él a dar todo un discurso. Vemos, estaba en Atenas, en el lugar donde se concentraban los sabios de aquel entonces, los filósofos, y a ellos les compartió el evangelio, a ellos les predicó, y a partir de este versículo 22 él comienza un discurso con toda elocuencia y sabiduría de palabras, porque estaba con los filósofos, es decir, no estaba predicando a cualquier persona. Pero vemos el final de esto en el versículo 32 en adelante. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Como podemos notar, Pablo no tuvo grandes resultados.
Pablo no logró lo que él quería. Unos cuantos convertidos, cuando en aquel entonces se convertían hasta 3,000 de una sola vez. Usó la sabiduría de palabras y fracasó. ¿Por qué? Se estaba haciendo vana la cruz de Cristo por tanta sabiduría de palabra. Entonces debemos de compartir el Evangelio con toda sencillez, porque lo que va a sustentar y argumentar lo que estemos diciendo es nuestra propia vida. A la gente de allá afuera no le sirve de nada, ni le interesa saber si sabes toda la Biblia de memoria, si has tomado cursos de teología, si has estado por años en el instituto. Ellos te observan y revisan si es congruente lo que dices con lo que haces. Por eso debemos tener mucho cuidado con la forma en la que predicamos el Evangelio. No sea que estemos haciendo vana la cruz de Cristo y pensando que estamos compartiendo el Evangelio y estemos siendo un obstáculo. El decir las cosas de manera sencilla no quiere decir que no vamos a decir verdades doctrinales. Decir Dios te ama es algo muy sencillo, pero también es una verdad doctrinal. Pero ahora, ¿cómo lo sustenta nuestra vida? ¿Cómo lo argumenta nuestra vida? Entonces, el mensaje del Evangelio que estemos dando, que estemos predicando, debe de ser cabal con las Sagradas Escrituras. Debe de ser tal cual y darlo a conocer de manera muy sencilla. Pablo utilizó la sabiduría de palabras y fracasó. Tiene que ser sencillo, entendible para aquel que me está escuchando. Porque si le digo que es un Dios sempiterno, el que me oye va a decir, ¿y eso qué es? Otra vez, hermano Luis, ¿cómo es? Sempiterno. ¿Sí escucharon la palabra? Es una palabra no muy conocida. Y entonces, si la utilizo a compartir el Evangelio, el que me está escuchando va a decir, ¿qué es eso? ¿De qué se trata, no? ¿Sí sabemos lo que significa? ¿No? Ya lo dijo también lo que significa el hermano. Siempre eterno. Pero de repente la palabra como que no la he conocido, no la escucho. Entonces tenemos que ir a dar el Evangelio con sencillez, pero en base a la palabra de Dios. Recordemos que cuanto mayor es la atención a la forma en que se le da el mensaje, menor es la atención que se le presta al mensaje. Entonces hagámoslo de manera muy sencilla. Vayamos a compartir el Evangelio de manera muy práctica, de manera muy sencilla. Y creo que con esto estaremos honrando más a nuestro Señor que el usar sabiduría de palabras. Oremos para que el Señor nos dé fortaleza y poder ir a compartir su Evangelio. Quien guste se puede poner de pie. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo en el cual tú nos permites, Padre bendito, escuchar tu palabra, nos permites aprender de ti, Padre bendito, y rogarte que, Padre, no haya divisiones en nuestra iglesia, no haya contiendas, sino que seamos humildes, nos sometamos los unos a los otros, seamos del mismo sentir, del mismo hablar, de un mismo parecer, Padre bendito, y que tú seas, Padre, quien actúe en nuestros corazones, Padre. Asimismo, que nos des la fortaleza para poder ir y compartir el Evangelio. Nos des, Padre bendito, esa humildad, esa sencillez para hacerlo de tal manera que sea entendible para aquellos que nos escuchan, Padre. Padre bendito, ayúdanos también a testificar con nuestra propia vida, Padre, para que
no sea vana la cruz de Cristo, Padre. Te doy gracias en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.